Querido Padre que estás en el cielo, Señor, alabamos tu nombre en este momento. Padre, a punto de abrir la lección, abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija a través de esta lección de escuela sabática. Señor, ayúdanos a enternecer nuestro corazón, a poder entender ese gran regalo de amor que nos has dado y que, Padre, por sobre todas las cosas, solamente te miremos a ti como nuestro único modelo y guía. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Estamos en la lección número 4, queridos hermanos. Unidad mediante la humildad. Y la lección nos habla acerca de una ilustración donde había un personaje que llega a una institución de desórdenes mentales. Y cuando llega, empieza a hacer el recorrido acompañado del director. Y se lleva la sorpresa que casi no hay guardias de seguridad ni personal de seguridad. Y le empieza a preguntar, oiga, pero estos personajes, ¿qué tan peligrosos son? Y el director le empieza a enumerar las cosas que han hecho, ¿no? Y entonces se da cuenta, oiga, pero pues hay riesgo. No les preocupa que todas estas personas con todos esos desórdenes mentales se puedan amotinar y crear una gran confusión. Y el director del lugar le dice, no nos preocupa, porque esas personas nunca pueden ponerse de acuerdo. Unidad mediante la humildad. Esta lección nos deja claro dónde inicia el momento de la división, ¿verdad? En qué corazón, en qué mente surgió el sentimiento del orgullo, de querer pretender más de lo que ya tenía. Y cuando partimos de ese origen, podemos entender que cuando nosotros practicamos eso, ¿a quién estamos rindiendo honor? A Satanás. Porque Satanás, un ser creado, un ser perfecto, un ser con una distinción especial, no le fue suficiente eso. Cuando él tenía una encomienda bastante especial, el cual era la adoración a Dios, él quiso pretender más. Y ese sentimiento de querer más, de orgullo, de crítica, de división, terminó en que con una tercera parte de las huestes angelicales fueron expulsadas delante de la presencia de Dios. Entonces, partimos de ahí para que entender que este sentimiento de división, de crítica, de orgullo, de señalamientos, ¿de dónde proviene? De Satanás. De ahí partimos. Y entonces la lección nos va guiando mediante el capítulo 2 del libro de Filipenses, cuando Pablo y Timoteo estaban muy preocupados. Estaban preocupados por la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque ellos sabían cuánto había costado levantar esa iglesia. Ellos sabían todos los retos que habían pasado, los desafíos para poder consolidar esa congregación. Y lo que habían escuchado es que ya había un espíritu de contienda, un espíritu de rivalidad, de señalamiento y de división. Entonces, como un buen pastor amoroso de su congregación, Pablo les escribe y los invita, ¿a qué? A que todos puedan tener la unidad mediante ¿qué? Mediante la humildad. Y vamos a leer Filipenses 2 del 1 al 3. Dice así, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿qué era lo que había detectado Pablo? Pablo había detectado altivez, vanagloria, orgullo. Y es que era posible lograr que toda esa gente pensara de la misma forma. Es complicado, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros nuestras reuniones de bautizados y hay que opinar,
Es complicado que todos digamos al unísono, sí, vamos adelante. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Pero ¿dónde iba a radicar la unión? Que todos fueran de un mismo sentir. Y ese sentimiento, ¿quién iba a mover a los miembros de la iglesia ese sentimiento? Cristo. Esto quiere decir que aunque pensemos distinto, aunque no nos podamos poner de acuerdo y yo tenga mi idea y ustedes tengan su idea, pero lo que nos mueve en la vida cristiana, en el andar de nuestra vida cristiana, es Cristo. Es un mismo sentimiento. Pero cuando no hay un mismo sentimiento es cuando viene la rivalidad. Es que yo lo hubiera hecho mejor que ese hermano. No sé por qué no quedé de líder si yo lo hago mejor que el que está ahí. Yo hubiera hecho de diferente forma y hubiera tenido mejores resultados. Cuando se escucha eso, entonces ya no es un mismo sentir. Ya no es un sentir en Cristo, sino que es un sentir que personal, de rivalidad, de vanagloria, de contienda. Y el versículo 3 lo dice claramente, ¿verdad? No hagáis nada por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Será sencillo ver al que tengo delante de mí como superior a mí? No es sencillo. Humanamente nos esforzamos día a día por ser mejores. Y al querer ser mejores volteamos a ver al de la izquierda, al de la derecha. Creo que ya lo superé. Creo que ya estoy más preparado que él. Y esa es nuestra vida diaria. El pensamiento del ser humano es ser mejor y mejor, mejor. Pero con referencia a quién? Al que tengo al lado. ¿Por qué? Porque hay cierta rivalidad, hay cierta contienda. Entonces, Pablo le invitaba a los Filipos, a la iglesia de Filipos, a que se trataran como si cada uno de ellos, al que tuviera enfrente, fuese superior. Como si yo siempre tengo algo que aprender de la persona que tengo enfrente. Porque esa persona me puede ayudar a tener un mejor trato, tiene una mejor forma de una relación personal con Dios, tiene una mejor forma de dirigir una reunión, tiene una mejor forma. Todos podemos aprender bastantes cosas de los demás, ¿sí o no? Difícilmente lo sabemos todo y lo logremos a saber estando en esta tierra. Por eso es que Pablo nos invita, trata al que tienes enfrente como si fuera superior. Si todos nos tratáramos así, ¿alguien se sentiría ofendido? No, ¿por qué? Porque todos le daríamos un respeto especial al que tenemos delante. Porque todos nos sentiríamos halagados al recibir un trato así. Y por lo tanto eso me mueve a tratar a los demás así. No importa la edad, no importa el tamaño, no importa la vestimenta. Pablo nos dice, considera al que tienes delante de ti como si fuera superior. Y Gálatas 5:20 nos dice, la rivalidad es una de las obras de la carne. Donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación. La lección del trimestre pasado apuntaba hacia el liderazgo de Josué y todas las vicisitudes que tuvo que pasar para poder dirigir al pueblo. Y tal vez por ahí dijimos, los líderes de la iglesia deberían estudiar esto. Es que aquel hermano debería ver cómo Josué y Caleb lo hicieron. Pero esta lección no es para que nosotros digamos, esto es para aquel hermano. No, es para que nosotros mismos hagamos una evaluación y digamos, ¿cómo trato a las demás personas? Si yo me he sentido ofendido alguna vez, ¿cómo trato yo a las demás personas? ¿Les doy un trato como si fueran superiores a mí? ¿Les estimo más de lo que me estimo a mí? Y esa es la lucha de nuestro diario vivir, ¿verdad? Qué complicado es humillarnos delante del que esté enfrente. Porque a todos nos gusta que nos traten bien, a todos. Pero pocos estamos dispuestos a hacer lo necesario para que el que esté enfrente se sienta lo mejor posible. Ese es el desafío de la lección de esta semana. Que nosotros analicemos qué es lo que nos está moviendo en el trato a las demás personas. ¿El sentirme bien? ¿El sentirme cómodo? ¿O qué es? A la parte final del día lunes marca 6 puntos que se destacan en estos pasajes que leímos.
Número uno, Pablo los estimulaba en Cristo, les daba un consuelo de amor, los invitaba a una comunión en el Espíritu, les hablaba con ternura. Es importante cómo nosotros hablamos a los demás, el tono de voz que usamos, las palabras que escogemos. Pero vamos a llegar allá más adelante en la lección, cómo entonces esas palabras, ese tono de voz, ese tacto, va a venir a nuestra vida, porque no es de la noche a la mañana, no es porque nosotros seamos los mejores emocionalmente hablando. Número 5, los trataba con compasión. 6, tenía el mismo sentir, mismo amor, ser unánimes, sentir una misma cosa. ¿Todos aquí estamos por el mismo motivo? Ese sería el ideal, ¿verdad? Todos estamos aquí buscando a Cristo, ¿sí o no? Tal vez a alguien lo trajeron, tal vez a alguien lo invitaron. Pero si el día de hoy, todos aquí sentados, congregados, estamos escuchando, estudiando esto, quiere decir que estamos aquí porque queremos saber más de Cristo. Porque queremos que Cristo cambie nuestra vida. Entonces, cuando hay desunión en una congregación, en una iglesia, ¿quién es el que se goza? Satanás. Cuando nosotros somos instrumentos de Satanás y desde una esquina, desde al final de la banca estamos, es que eso no se hace, es que es, y empezamos con esos señalamientos, no es porque seamos tan celosos tal vez de la adoración en la iglesia, sino que es un espíritu de división y de crítica que está trabajando en nosotros y que al nosotros traerlo, implementarlo, estamos siendo un instrumento, pero no de Dios. Estamos siendo un instrumento del enemigo. Y Pablo detectó eso y no quería que siguiera sucediendo. Por eso les hablaba con bastante amor, con mucha ternura, con mucha compasión. De tal manera que los feligreses, la congregación, reaccionara y se dieran cuenta, es cierto lo que dice nuestro líder, es cierto. Debemos tratarnos con más amor, con más empatía. Y entonces se nos dice cuál es la fuente de la unidad. Y vamos a leer el versículo 4. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de ¿quién? Sino el de los demás. Qué complicado nuevamente, ¿verdad? Todos tratamos de suplir primeramente nuestras necesidades. A veces hasta es difícil gloriarnos o alegrarnos en las cosas buenas que le pasa a nuestro prójimo. Porque dice, ¿por qué no me pasó a mí? ¿Cómo es que a él le fue a suceder eso? A mí me debería de pasar. Pero nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra manera de tratar a las demás personas. La pregunta que hace la lección es, ¿qué clase de muerte al yo haría que estimáramos a los demás más que a nosotros mismos? Esa frase, la muerte al yo, ¿la conocemos? Yo creo que desde que somos pequeños, ¿verdad? Escuchamos, morir al yo. Y es que hay que morir al yo. Pero la sabemos teóricamente. Y ahora, llevarla a la práctica es bastante complicado. ¿Por qué? Porque primero pensamos en cómo me siento yo. No quiero sentirme mal, no quiero que me hagan sentir mal. Pero ¿cuál es nuestro sentir? Primero yo. Hace unos ayeres le decía a una persona, ese pensamiento es válido, pero allá afuera, los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿cuál es el ejemplo que nos dejó Cristo? Sufrir por los demás, correr otra milla, poner la otra mejilla, negarnos a nosotros mismos. Gracias, hermanos. Morir al yo. Pero ¿qué hacemos? Es que yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer. No estoy dispuesto a pasar por eso. El ejemplo de Jesús no fue ese. Pablo les invitaba a los filipenses a tomar ese ejemplo, a poder seguir el camino de Jesús. Y entonces, morir al yo, cuando esa frase se lleve a realidad en la vida de cada uno de nosotros, ¿cómo sería el ambiente de nuestra iglesia?
unidos, el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia primitiva hacía tantas cosas bonitas? ¿Porque se acababa de ir Jesús? ¿Porque seguían los 12 discípulos? Porque había unidad. ¿Pero por qué había unidad? Porque habían recibido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Quiere decir que si no hay unidad, no está ¿quién? No está el Espíritu Santo entre nosotros. Y eso es lo que debemos identificar. Si yo no me siento contento con muchas cosas, pues tal vez el problema no sean los demás. ¿Dónde está el problema? En mi corazón, porque me ofende esto, me molesta aquello, no me gusta que hagan eso. Entonces, tal vez Cristo no está en nuestro corazón. Debemos, por eso esta lección es sumamente importante, porque nos habla directamente a cada uno de nosotros. No es para que vayamos y se lo digamos a tal o cual hermano, no, es para mí, para que yo me siente y diga, es cierto, puede ser que en aquella ocasión le falté el respeto a ese hermano, a esa hermana, a papá, a mamá, a los hijos, no sé, pero es para que nosotros nos analicemos, una mirada al espejo y podamos decir, ¿qué sentir tenemos? ¿Con qué sentir estamos actuando? Si el sentir en Cristo o es otro sentir. Y hay un título bastante llamativo, dice, implante cerebral o cirugía mental. Y nos lleva al versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos hace una comparativa a la lección. Que nuestra mente es como ¿qué? ¿Cómo que es nuestra mente? Como una computadora, como un ordenador. Cuando tenemos un dispositivo nuevo, empezamos a descargar información, aplicaciones, programas, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Lo llenamos de información. De igual manera en nuestra mente. Toda la semana, constantemente somos bombardeados por distintas cosas, pero nosotros decidimos de qué llenamos nuestra mente. Entonces, ¿de qué manera vamos a lograr tratar a las otras personas como si fueran superiores a nosotros? ¿Cómo vamos a morir al yo? ¿De qué tenemos que alimentar nuestra mente? De la palabra de Dios. ¿De dónde van a surgir palabras de amor, palabras de ternura? ¿De los noticieros? ¿De las redes sociales? ¿De los videojuegos? ¿De dónde va a salir ese tacto para que podamos tratar y amar a los demás? De la palabra de Dios, única y exclusivamente de la palabra de Dios. Cuando yo paso tiempo a solas, orando con Dios, mi vocabulario es distinto, ¿sí o no? Mi manera de expresarme es distinta. Cuando yo leo la palabra, no voy a hablar con palabras comunes, voy a hablar con palabras correctas, con palabras adecuadas, agradables. Pero si no llenamos nuestra mente de la información adecuada, no vamos a poder lograr tratar a las personas con tacto, con compasión, con ternura, con amor. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a surgir esa palabra? ¿De dónde va a surgir ese sentimiento? Si no cultivamos una relación con Dios, no va a aparecer por arte de magia. Necesitamos entablar una relación con Dios día a día, duradera, de nuestras 24 horas. ¿De qué información llenamos más nuestra mente? Tal vez 15, 20 minutos en el culto familiar por la mañana. No sé si voy en el carro, tal vez escucho un mensaje mientras voy de un lado a otro lado y tal vez en la noche vuelvo a hojear mi Biblia. Pero el día tiene 24 horas. ¿De qué estamos llenando de información nuestra mente? Lo reflejamos con nuestra conducta día a día, con nuestro vocabulario, con nuestro tono de voz, con cómo somos en la casa, cómo le hablamos a nuestra pareja, cómo reprendemos a nuestros hijos, cómo somos con nuestros vecinos. Ese es el reflejo natural de lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Sí o no? ¿O habrá otra forma? La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no hay manera que nos equivoquemos.
Tenemos también, en la lección nos habla acerca de la traducción de la palabra engañoso. Acob se refiere a un terreno accidentado que hace tropezar. Entonces, ideas equivocadas, ideas sin un rumbo. ¿A dónde van a llevarnos esas ideas? ¿A un terreno firme? ¿A un final feliz? De ninguna manera. Si nosotros le hacemos caso a un corazón engañoso, engañoso será el camino. ¿Y cómo será ese camino engañoso? Lleno de obstáculos, lleno de piedras, de cosas que no nos harán disfrutar nuestra vida. Vamos a avanzar un poquito más adelante, hermanos, me permite tantito, y vamos a pasar a la parte del día jueves, el misterio de la piedad. Y esta parte vamos a leer, como decían algunos comentaristas, la parte más bonita del estudio de esta semana, el cual se encuentra del versículo 6 al versículo 11. Y dice así, me siguen con la mirada, por favor, los que tienen su libro abierto. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Atendiendo entonces esta última cita que leímos, tenemos el ejemplo máximo, que es el Hijo de Dios. Y también la lección mencionaba que siendo el Hijo
al mismo nivel Dios como el Padre y el Espíritu Santo se despojó a sí mismo y vino aquí para ponernos el ejemplo de cómo cada uno de nosotros, siguiendo su ejemplo, vamos a poder tratar a los demás y lograr esa unidad de la que estábamos hablando. Y es correcto, no uniformidad, porque no vamos a ser programados. Cada uno va a tener el libre albedrío y su manera de pensar, pero movidos por un mismo sentir, entonces vamos a poder llevar esta misión que nos ha sido encomendada, la cual es la predicación del Evangelio. Que Dios nos bendiga, hermanos, y sigamos repasando nuestra escuela sabática.